Muy buenos días, hermanos, buenos días. Aquí estamos de nuevo, listos para buscar el rostro del Señor en su palabra, buscar dirección del Señor otra vez, tan necesario debido a nuestra situación de todavía estar en esta carne. Necesitamos alimentarnos diariamente del Señor. Damos gracias a Dios por una noche más de descanso. Démosle las gracias al Señor por ser tan bueno, por ser tan fiel, tan justo y por darnos el sol una vez más. Ya tuvimos un descansito del calor, fue muy agradable sentir el frescor nuevamente y fue agradable sentir la lluvia, ver que la lluvia regaba la tierra, las plantas ya la necesitaban. Y es la manera en que nuestro Dios pone el plato de comida a nuestras mesas, usando a los campesinos, sembrando, produciendo, viniendo a la ciudad, vendiendo, y Dios así surtiendo a la necesidad para cada uno de nosotros. Damos muchas gracias a Dios por ello, porque a pesar de este plan de contingencia estamos bien. Yo creo que ninguno de nosotros se puede quejar. Dios ha sido fiel, Él es fiel, Él es bueno y nos tiene con bien. Gracias a Dios, la situación que vivimos no ha ido tanto allá como se pronosticaba, gracias a Dios. Y si Dios lo permite, pronto estaremos viéndonos, pronto estaremos teniendo nuestros cultos de manera presencial y podremos alabar a nuestro Dios como lo hacíamos hace unas semanas. Gracias a Dios que, pues por lo menos por medio de este medio de comunicación en línea, podemos seguir viéndonos, podemos seguir platicando, podemos seguir ministrando, los pastores, los predicadores. Gracias a Dios que hay este medio. Y ocasionalmente pues también nos topamos por ahí y podemos a una buena distancia hablarnos, saludarnos y recordarnos cuánto nos amamos. Demos gracias a Dios por ello y sigamos rogando al Señor, sigamos orando que el Señor abra las puertas lo más pronto posible para poder reunirnos como antes. Pues es mi deseo que el Señor en este día nos bendiga. Ya es el último devocional de la semana. Ustedes saben que son de miércoles a viernes. Es una gran responsabilidad. Yo me siento muy comprometido con esto y le doy gracias a Dios el poder hacerlo. Espero que los dos anteriores hayan sido de ánimo para ustedes y que más hermanos se vayan conectando. Gracias a Dios ya se conectaron 22 hermanos y bueno, pues esperamos tener un buen tiempo en esta mañana. Antes que se me olvide, ustedes saben que yo no soy muy tradicionalista y no me gusta mezclar las cosas de la iglesia con las cosas seculares, pero pues no estamos en la iglesia ahorita. Aunque es actividad de la iglesia, quisiera darles unas palabras de felicitación a las mamás que pues ya el próximo domingo van a estar siendo celebradas
ya bastante se habla en los medios de comunicación, ¿verdad? Del día que viene, y se está previniendo a la gente de tener cuidado, de no desbordarse en la celebración y exponiéndose al problema que impera, pero bueno, nosotros actuaremos de manera sabia y sabemos que nuestras mamás pues son dignas de que se les tome en cuenta, se les celebre y se reconozca su parte en la familia y lo que son para nosotros. Y estoy hablando como si tuviera mamá, ¿verdad? Pero pues sí, la verdad, no solamente tengo una, tengo un montón de mamás en la iglesia. Me hace pensar en Pablo mandando saludos a los hermanos de Roma, y dice, cuando habla de un hermano, alguien que era muy allegado a él, se llamaba Rufo, dice pues salúdenme a su madre y mía. Es una gran verdad. Los pastores tenemos muchas mamás en las iglesias. Hay hermanas que nos adoptan, literalmente nos adoptan. Siempre están al pendiente de nosotros, siempre están orando por nosotros. Y bueno, yo en lo particular, pues me siento muy endeudado con ellas, porque siempre están al tanto. Y cada vez que salgo a misión es como si un hijo en su carne, un hijo biológico de ellas, saliera al camino a exponerse al peligro, y cuando ando por allá preguntan cómo estoy, y cuando infieren que ya estoy regresando a casa o he regresado a casa, preguntan si ya llegué con bien. Es muy reconfortante contar con hermanos así, hermanas así. Así que, hermanitas, un abrazo de mi parte y una gran felicitación de manera anticipada por el día que van a celebrar. No vamos a estar de manera presencial en la iglesia, pero pues vamos a escuchar la predicación, seguramente van a escuchar la predicación, y los hijos se van a desbordar en expresiones de amor y con ustedes, y es mi deseo que lo hagan y que disfruten ese día, disfruten ese tiempo. Dios les bendiga grandemente, mis queridas hermanas. Bueno, sigue creciendo el público aquí, siguen conectándose. Los hermanos, un saludo a todos ustedes y que han sido fieles en la semana. No me dejan solito aquí hablando, ¿verdad? Están pendientes aquí hasta la frontera norte, Houston, incluso en Río Bravo hay una prima que se conecta, ¿verdad? Se llama Delia. Tiene añísimos que no la veo, pero gracias a Dios, gracias al Señor que se conecta también, y otros familiares también. Unos conocen la palabra, otros no conocen al Señor, y eso me anima aún más, ¿verdad? Bueno, pues gracias a Dios por el hermano Josh Liz, que está en Florida. Allá él también se conecta cada proyección, ahí lo veo en los devocionales. Espero que esto también le sea de bendición. Puede entender, bueno, ya las proyecciones están subtituladas, se pueden leer en el idioma inglés también. Bueno, pues que Dios bendiga bendiga a estos hermanos y me use para su gloria. Sé que en mí no tengo nada que ofrecerles, lo que tengo es del Señor. Si Él me lo da, se los doy, y como Él lo da, me gusta darlo. Que Dios les bendiga grandemente. El pasaje que vamos a considerar hoy está todavía en la epístola de Gálatas, ya estamos cerca de salir de ella, pero está en el capítulo 6 de Gálatas, el versículo 2. Vamos a considerar el versículo 2. No será el único en la epístola que vamos a ver, pero es el base que vamos a
a considerar y dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta está fácil de memorizarlo, ¿verdad? Si ya lo pueden hacer conmigo, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobre este versículo vamos a meditar en esta mañana. Y bueno, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Antes de amonestar por última vez a sus amados Gálatas, Pablo les da unos consejos prácticos. Después de pasar normalmente por el cuerpo doctrinal de su carta, cuando escribe alguna carta, el apóstol Pablo aplica lo que enseña en la doctrina y da consejos para la vida cristiana, da consejos prácticos para la vida cristiana y lo está haciendo aquí nuevamente. Hemos visto, les he mostrado ya en varias ocasiones que Pablo de varias maneras ha intentado ayudar a estos nuevos cristianos, a estos amados de su corazón, por quienes sufrió hasta dolores de parto, como dicen 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oh, Gálatas les llamó insensatos, tercos, necios. Él no lo podía creer. ¿Cómo es posible que tan pronto hayan cambiado de opinión desde el principio de la epístola? Se los dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué les pasó? No hay otro evangelio, les dice. El único que existe es el que yo les di, y cualquiera que lo cambie, pues va a caer maldición sobre el maldito. Todo aquel que cambie el evangelio, aquel que le añada, aquel que le quite. Ay, hermanos, Pablo sufrió mucho por estos hermanos. Les mostró su testimonio, les dijo cómo había recibido el evangelio, que el tutor suyo no había sido ninguno de los apóstoles, ningún otro hermano, que había sido el mismo Señor Jesucristo. De hecho, su epístola así la empieza. No da una introducción como lo hacen las demás epístolas, dando tantos saludos y dando tantas palabras de cariño y amor. Él está como en una situación de suspenso. Él está preocupado por estos hermanos y empieza presentándose como quien es el apóstol. Así empieza: apóstol de hombres, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Yo no soy apóstol de hombres, ni me puso ningún hombre aquí. Yo soy apóstol de Jesucristo, y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y bueno, él habla de su experiencia que tuvo con Pedro. No estuvo mucho tiempo con él, más que 15 días. Así que no recibió esto de Pedro. Se desespera y les hace ver que son unos insensatos al hacer caso a los chismes de los judaizantes con respecto a su persona, tratando de denigrar su persona y hacerles creer que Pablo ni siquiera era apóstol. Y bueno, les dice: ustedes son unos tercos, son unos necios. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. ¿Qué les pasa? Y les habla de Abraham, como él fue salvo por la fe, y les dice que todo aquel que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Y les habló del propósito de la ley, porque llegó la ley, y luego les puso un ejemplo bien bonito. Les presentó la alegoría de Sara y de Agar, representando esos dos pactos, uno produciendo hijos para esclavitud, que es Agar, que representa a la ley. Al decir Agar es el monte Sinaí, está diciendo Agar representa la ley. Sara, pues
representa a la gracia, este pacto de la gracia que produce hijos para libertad, de la cual nosotros somos hijos. Nosotros somos hijos de la libre, hijos para libertad, hijos de libertad. En el capítulo 5 les dice, bueno, quédense en esa libertad, permanezcan en esa libertad, estar pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Ustedes no tienen por qué regresar a eso. Y ahora de aquí en adelante va a ser más fuerte y les va a decir, miren, si ustedes obedecen a eso que les están diciendo y ustedes creen que por circuncidarse ustedes se van a salvar, miren, ustedes están cambiando a Cristo por las obras. Ustedes están haciendo caso omiso al sacrificio de Cristo, ustedes están haciendo a un lado el sacrificio de Cristo, están pisoteando la sangre de Cristo y el resultado va a ser terrible. Ustedes están exponiendo su propia alma al infierno, porque los que por la circuncisión os justificáis de la gracia, habéis caído. Si les habla tremendo, les habla muy duro. Y ya está Pablo, pero ya dando un grito de desesperación. Él sabe que van a caer en el fariseísmo, van a caer en el legalismo, que es lo que estaba ya pasando, porque él les dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, pues por lo menos guárdense un pedacito, no se acaben. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que ya cayeron, ya están cayendo en el legalismo. Esto es clásico en las iglesias que caen en el legalismo. La gente pelea demasiado, se insultan demasiado, se están buscando los problemas, los defectos. Hay personas en las iglesias que tienen una tendencia tremenda al legalismo. Hay que cuidarse mucho de ellos. Ellos en el nombre de Dios y de la oración se reúnen para decidir quién está bien y quién está mal en la iglesia. Y siempre tienen algo que criticar. Siempre tienen algo que comentar de alguien y señalar de alguien, desde el pastor hasta el hermano más común y sencillo en la iglesia. Esos hermanos tienen gran problema en sí mismos, tienen gran problema para con el Señor. Porque eso es lo que estaba pasando cuando hay tendencia, cuando se cae en el legalismo, lo único que sucede es que hay problemas, ¿verdad? Vienen los problemas. Problemas interpersonales y lo que estaba pasando. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Y luego les dice, mire, ustedes necesitan andar en el Espíritu. Necesitan ser motivados y guiados por el Espíritu Santo, ser controlados. Déjense guiar, déjense controlar por el Espíritu Santo. Satúrense de la palabra de Dios. Llénense del Espíritu, en las palabras de Pablo en Efesios 5:18. Llénense del Espíritu. Y no se pongan ahí a levantar sus manos y a exigir o a pedir, a clamar y a pedir que Dios los llene. No, llénense, es un mandamiento. Ustedes ya lo pueden hacer. Ustedes ya son regenerados. Ustedes han nacido de nuevo. Son hijos de Dios. El Espíritu Santo está a su disposición. Él quiere hacerlo. Falta que ustedes quieran dejarse guiar por Él, dejarse controlar por Él, dejarse llenar por Él, dejarse manejar por Él. Entonces ya no sabe qué hacer, ¿verdad? Prácticamente Pablo se ha quemado ya casi todas sus balas, toda su artillería. Les hace ver cuáles son las obras de la carne, les hace ver cuáles son las obras del Espíritu,
el fruto del Espíritu. Y ayer pues estábamos considerando el peligro de aquellos que caen, porque no solamente se cae en el fariseísmo, pero también se expone uno a caer en pecado. Y el consejo yo recuerdo que veíamos ayer es que aquella persona que es dada a juzgar con demasía al que cae está propenso a caer. ¿Y cuánto va que este era el problema de alguno de estos que cayeron allí? Es probable que unos de ellos sí, definitivamente cayeron. Cuando una persona se vuelve farisaica y condena de manera incorrecta el pecado en los demás, esa persona está propensa a caer también. Y hermanos, esto lo he visto suceder varias veces. Alabo a mi Dios y le doy las gracias que no he caído, pero me da miedo juzgar al que cae. Sé que se debe aplicar corrección, disciplina, como lo dije ayer. La iglesia que no lo hace está expuesta a que el Espíritu Santo la abandone, quite su candelero de su lugar, como dice Juan en el Apocalipsis. Pero da mucho temor, a mí me da mucho temor, y si tengo que advertir a alguien con respecto a su pecado, y si como iglesia tenemos que ejercer disciplina sobre una persona que actúa groseramente, metiéndose abiertamente con el pecado, y más si es una persona que está dentro del liderazgo de la iglesia, se tiene que hacer, no podemos permitirlo. Dios exige que tal persona sea disciplinada. Pero la manera en que se va a hacer está estipulada aquí. El Señor Jesús ya lo había manifestado en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, ya estipuló las reglas. Y además aquí Pablo dice que el espíritu en que debemos hacerlo es con mansedumbre, en espíritu de mansedumbre, y considerando nuestra propia fragilidad para no excedernos en lastimar de más a los hermanos. A veces ya los hermanos confesaron, a veces ya se arrepintieron, ya lloraron delante de la iglesia ya los perdonó, pero hay hermanos que son tan crueles y les siguen, como se dice comúnmente restregando su pecado en la cara otra vez, cada vez que pueden, sintiéndose más espirituales y mejores que ellos. Cuidado con eso, hermanos, cuidado, de paso, cuidado. Vean ustedes a Pablo, cómo le hicieron sufrir estos hermanos, y cuidado que hay hermanos que hacen sufrir a los siervos de Dios y les hacen derramar lágrimas. Y estos, de veras que sí, preocuparon demasiado al gran siervo del Señor. Bueno, vamos a seguir. Entonces vimos ayer que les aconsejó a restaurar al caído en pecado. Luego en el versículo 2, les hace ver que ayuden a los demás con sus cargas. En el versículo 5 les hace ver que no se gloríen en sí mismos, sino que cada uno lleve su propia carga. Pareciera ser que hay una contradicción, entre el versículo 2 y el versículo 5, pero no es así. Pareciera ser que primero dice, ayuden los demás a llevar sus cargas, y luego lo niega, y luego dice, no, cada quien debe llevar su propia carga. Lo que pasa es que está hablando en un sentido diferente en cada uno, luego lo vamos a ver. Entonces les hace ver a que compartan también sus bienes materiales con quienes les enseñan la palabra. Pablo no dependía económicamente de una iglesia en particular, él era apóstol, andaba de un lugar para otro. Aunque pastoreaba, en ocasiones se quedaba 1 año y medio, 3 años, lo más que quedaba en algún lugar. Pablo más bien era apóstol y no exigía sostén económico. Sin embargo, lo existió para los demás apóstoles. Solamente él y Bernabé no dependían económicamente de una iglesia en particular.
Recibían apoyo. Bueno, se sabe que Bernabé era una persona de recursos. Él y su hermana en Jerusalén eran dueños de un lugar cómodo donde la iglesia se reunía, pero bueno, no sabemos si al final dedicó toda su fortuna para la obra de Dios. Es muy probable que eso haya hecho Bernabé, pero Pablo comenta que él y Bernabé ni siquiera habían tomado una hermana por esposa, una hermana en el Señor por esposa, como lo comenta a los corintios. Pero este hombre aquí pide sostenimiento para los que servimos al Señor. Y gracias a Dios que lo hizo. Si las iglesias son duras a veces para compartir, imagínense sin un pasaje así, serían más duras todavía. Entonces Pablo les anima a ser compartidos con quienes les enseñan la palabra en el versículo 6, este capítulo 6. Les habló de la ley de la siembra y la cosecha, les amonestó que lo que se siembra se cosecha, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y el que siembre para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. También les estimula a hacer el bien. Bueno, de esto vamos a hablar hoy. Hoy consideraremos uno de esos consejos, que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este es nuestro versículo 2 del capítulo 6. Spurgeon comentó en su Biblia que debemos llevar las cargas espirituales de los otros, ayudándonos en nuestras luchas del alma, que eso es bueno, hacerlo. No solamente se trata de necesidades materiales, aunque también lo incluye Pablo en otros versículos de este capítulo, lo incluye en el versículo 9, en el versículo 10, donde dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hay necesidades espirituales, hay necesidades físicas. Hay personas que están pasando por situaciones difíciles y a veces sufren lastimaduras en lo emocional, y emocionalmente se sienten afligidas. No es que hayan perdido la fe, pero las cosas que pasan les duelen. Y Dios se vale de algún buen hermano para llevar consuelo, confort a alguien que está pasándola mal emocionalmente. Entonces el hermano Spurgeon sugiere que debemos llevar las cargas espirituales de los otros, ayudándoles en sus luchas del alma, ¿verdad? Bueno, tener comunión y conversar entre nosotros es bueno. Bueno, ahora no lo podemos hacer de manera física, pero podemos hacerlo a través de este medio, y quiera Dios que Él me use también para animar. Agradezco los comentarios que me hacen cada día, y más de una vez esta semana leí el comentario de: hermano, yo tenía tal problema, tenía tal duda, tenía tal situación, pero el Señor ya la resolvió a través de lo que dijo en el devocional. Bueno, pues gracias a Dios por ello. Yo me siento muy bendecido, que a pesar de mis limitaciones, el Señor me use. Ese es mi deseo, que usted reciba ánimo, que usted reciba consejo y que usted reciba consuelo también. Si está desanimado, si está triste, si ya se desesperó por estar encerrado, usted se anime por medio de la palabra. Me mandaron por ahí una foto muy hermosa que me conmovió, de la abuelita Luisa, ¿verdad? Tal vez está escuchando esto, y le voy a decir que me bendijo mucho el saber que cuando entonamos los himnos en la iglesia, ella se pone de pie.
Y ella con todo, ella canta, ella adora al Señor. Bueno, pues estas cosas así nos emocionan hasta las lágrimas y le damos gracias a Dios porque sabemos que Dios está usando esto para bendición. Y tenemos que buscarnos. Recuerden que somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor. Y es bueno tener comunión unos con otros. Decía el hermano John MacArthur en una de sus pláticas semanales que envía, que ya hay hermanos que están llegando al punto de la desesperación porque anhelan con todo su corazón el volver a verse en la iglesia. Eso significa tanto para nosotros. Aunque no adoramos ese lugar, sabemos que es un edificio material y no es más que eso, pero el uso que le damos significa mucho para nosotros, porque lo usamos para adorar al Señor. Lo usamos para adorar a nuestro Dios. Es una bendición vernos. Ahora, aquilatamos esa bendición. Y sabemos que es algo hermoso estar ahí, estar juntos. Con razón los judíos decían, pues yo me alegraba cuando me decían, vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. Y bueno, pues un día lo haremos, mis amados hermanos. Y decía MacArthur, pues hay hermanos que ya están llegando al punto de la desesperación. Hay personas que son inteligentes y ya infieren que el problema no es tan grave como se pensaba, ese virus no es tan mortal como decían serlo. Decía un video que me enviaron de una mujer política, no podía ser otra cosa más que política para aumentar el problema en la mente de la gente. Decía, este es un monstruo que está matando a la gente, quién sabe qué. Pero ya la gente que razona se ha dado cuenta que para tal vez el 80-90% de la gente que se enferma no es una cosa que pasa más como una gripa común que otra cosa, y que solamente ha quitado la vida y aún menos que la gripe normal a tanta gente, no a tanta gente. Entonces, algunos ya están saliendo a manejar, ya están saliendo poco a poco. Pero Dios está en medio de esto, mis amados hermanos, y Dios lo va a mostrar un día, ¿verdad?, qué tan equivocada mucha gente estuvo y cuánto se impresionó de más. Pero bueno, hermanos, yo estoy aquí para animarles. Tengan ánimo en el Señor. Debemos animarnos los unos a los otros. Debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Tener comunión con aquellos. Si no podemos hacerlo de manera presencial, agarra el teléfono. Yo cuando tengo tiempo lo hago, agarro el teléfono. Siempre he dicho que es mi oficina abierta. Todo el día y a cualquier hora los hermanos me pueden consultar. Entonces, aquí estamos, teniendo comunión. Los que estamos gozosos debemos llevar nuestros rayos de sol a los que están en la oscuridad. Animarlos también. Bueno, MacArthur comenta aquí el significado de la palabra cargas. Y bueno, yo busqué también la palabra aquí en mi concordancia exhaustiva de la Biblia de Strong, y me encontré con que la palabra carga aquí en el versículo 2 es diferente a la del versículo 5. La palabra carga en el versículo 2 es la palabra varos, ¿verdad? Así suena varos, como decimos varos, hablando de dinero, pero no tiene nada que ver con dinero, ¿eh? Varos. Y esta palabra representa cargas extra pesadas. Comenta MacArthur,
palabras. Son cargas extra pesadas, varos. Representan dificultades o problemas con los que la gente tiene que tratar. Entonces ya, pues ya tenemos una idea, ¿no? ¿Cuántas clases de cargas tiene la gente y con cuántas clases de problemas la gente tiene que tratar? Bueno, pues hay gente que es abierta, hay gente que te dice las cosas, hay gente que te comenta qué es lo que está pasando, qué es lo que siente, qué necesidades tienen, y tú los puedes ayudar. Claro, tú tienes que ser sabio al hacerlo, ¿verdad? No puedes creer todo lo que te digan y tampoco puedes dejarte abusar de la gente, pero sí hay, y sobre todo en nuestra obra, en la iglesia, ¿verdad? Es bueno que la gente sea sincere y hablen y digan, esta es mi necesidad, o tengo tal problema, o me siento así, o me siento asá, y tú ya sepas cómo apoyar a esa persona. Ahora, la palabra llevar denota el llevar algo con aguante. A veces nos cansamos, ¿verdad? A veces nos fastidiamos de la gente porque pues hay personas que te buscan solamente cuando te necesitan y eso no es correcto. Eso no es correcto. Hay personas que a la obra también así la buscan, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿verdad? Que no hacen nada por la obra, no se preocupan por la obra de Dios, pero sí les gusta sacar provecho de ella. Y ese es un problema también que se da en las iglesias. Nunca se meten en nada, nunca apoyan en nada, no se enlistan en nada, solamente llegan, se sientan, se van. Es gente no comprometida. Les aseguro que ese tipo de personas ni siquiera ha regresado a la oficina para decir cómo van las cosas. Y aquí están 10 pesos de ofrenda para ayudar. Qué bien podrían hacerlo, pero se fueron. Y ellos sí, cuando tengan necesidad van a llegar a tocar la puerta. Hermanos, por favor, ayúdennos. Mire que estamos pasando por tal necesidad. Yo digo, ¿qué derecho tiene aquel que no siente carga por el Señor y por su causa? Y que no le importa si su reino crece o no en Córdoba o en las misiones que estamos trabajando. Pero bueno, aquí el apóstol Pablo anima a sus amados y de paso nos anima a nosotros diciéndonos que tenemos que apoyar. He oído de familias, y qué oportunidad para hacerlo, hermanos, he oído de familias que lo están haciendo. Hay una familia que nos dejó de entrada para esta situación que empezaba ya cuando dejamos de hacer los cultos de manera presencial. Despensas para apoyar allá en Saladero, Playa María. Pues ya llevamos un buen número de despensas 2 veces y hemos repartido en la iglesia en algunas de las familias con más necesidad, y ha sido esto de mucha bendición. Pues lo que está diciendo aquí la palabra, hay que sobrellevar las cargas, no solamente suplir la necesidad emocional y espiritual que hay en una persona, pero también la necesidad física, material. Esto era práctica de la iglesia, fue lo que se les pidió en el Concilio de Jerusalén también a los hermanos en las regiones de gentiles, de iglesias gentiles, básicamente de gentiles. No se olviden de la ayuda a los pobres, no olviden a los pobres. Y la responsabilidad social se cumplía en la iglesia primitiva. Incluso en los ágapes se levantaban ofrendas para ayudar a los más necesitados. Bueno, entonces esto es lo que aparece aquí. Y luego en el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Él comenta, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse,
solo respecto de sí mismo y no en otro. Y en este contexto Pablo dice, porque cada uno llevará su propia carga. Para poder entender ese versículo hay que entender lo que dice antes. Y bueno, pues es que ya no es la misma palabra varos aquí en la palabra carga, en el versículo 5, no es la palabra varos del versículo 2. Ahora es la palabra fortío. Y esto es diferente. Aquí tiene que ver con una tarea o servicio, que son las obligaciones rutinarias de la vida y el llamado de ministerio de cada uno. O sea, son cosas que no puede uno hacer por otro. Son responsabilidades que cada uno tiene de sí mismo, delante de Dios y en la vida. Quiere decir que podemos ayudar a las personas a resolver sus necesidades, pero no podemos encargarnos de todo, ¿verdad? A veces la gente nos exige como si nosotros tuviésemos la capacidad de resolver todo el problema y de resolver todos sus problemas. Y no podemos, ni debemos, porque mal acostumbramos a la gente y no se hacen responsables de sus propias cosas. Entonces, por un lado, hay un hilo muy fino aquí que divide esto, ¿verdad? Por un lado, el deber que tenemos de apoyar a los demás, de apoyar a los que menos tienen, de apoyar a los que están con situaciones en sus vidas de necesidad, tanto espiritual, emocional, física, material. Pero por otro lado, la responsabilidad que la gente tiene de sí misma y de sus propias cosas, nosotros no las podemos tomar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Lo que sí nos pide es que cumplamos así con la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Pues es el amor. Es el amor. La Biblia de Ginebra dice, la ley de Cristo es esto. Esto incluye amar. No solo a nuestro prójimo, sino también a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. Con el amor de Dios como modelo. Y en palabras de Pablo, ya en Romanos 12, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces dice la Biblia de Ginebra, esta expresión, la ley de Cristo, incluye el amar no solamente a nuestro prójimo, no solamente con el que nos llevemos bien, sino también a nuestros enemigos. El Señor Jesús, en Juan 13:34, dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y la medida es así como yo os he amado. Fíjense nada más. Un nuevo mandamiento os doy. Y ya es el antiguo mandamiento, porque este mandamiento no es nuevo. Pero como lo da Él, dice, pues yo se los doy otra vez. Y se los doy nuevo. Quiero que hagan esto. Esta es mi orden. Esto es lo que yo les pido. Que se amen los unos a los otros, pero así como yo los he amado. Yo les he puesto el ejemplo de cómo se debe amar. Cómo se debe amar. Y se debe amar de manera abnegada. Amar significa sufrir por aquel que es objeto de nuestro amor. Es darlo todo. A cambio de nada. ¿Qué le podíamos dar a nosotros al Señor? ¿Qué podía encontrar en nosotros para animarnos a amarle? No podemos decir que vio la gran cosa en nosotros. Todo lo único que encontró fue pecado y sin embargo, miren, rebeldía, insultos contra Él. No obstante, Él nos amó, Él murió por nosotros, derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros en la cruz.
Y ahora nos está diciendo, esa es la medida con que yo quiero que ustedes amen. Así como yo los amé a ustedes. Entonces, así deben amar. Eso es cumplir con la ley de Cristo. Él dijo entonces, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, dijo Pablo. No se endeuden, dice Pablo. Eso de andarse endeudando no es bueno. Dice, pero sí ámense los unos a los otros. Endéudense en amor. Esa es una deuda perenne que nunca termina. Estamos endeudados los unos con los otros. Debemos amarnos los unos a los otros. Porque el que ama, dice Pablo, ha cumplido la ley. Y luego dice, el amor no hace mal al prójimo, hace bien. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso dice Romanos 13, 8 y 10. Y luego recomienda, no se cansen. Les hablaba yo, les decía, hay personas que hostigan fácilmente a uno. Y más si no tienes el don de dar. Hay personas que lo tienen. Yo admiro mucho a las personas que tienen ese don y ese llamamiento dentro de la iglesia. Y déjenme decirles que no son necesariamente personas pudientes, a quienes Dios da ese don nada más. Puede que haya uno que otro, pero yo conozco gente que no son de recursos y son muy dadivosos y ejercen bien su ministerio dentro de nuestra iglesia, vaya, sin pensarlo, vaya, ellos lo hacen y sostienen los viajes a Saladero, sostienen su iglesia, diezman, ofrendan, cooperan. Cuando se tienen actividades especiales en la iglesia, como escuelita bíblica de vacaciones o campamentos, o la actividad de fin de año, son los primeros que levantan su mano y ofrecen algo para ayudar. Y es gente de muy escasos recursos. Son un gran ejemplo y estímulo para el resto de la iglesia, porque son personas muy dadivosas. Entonces, dice Pablo, hermanos, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios promete que va a recompensar a aquellos que ejercen bien este ministerio de dar, de apoyar, de ayudar. No nos cansemos. Y luego dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, que la rebanada más grande de ese pastel le toca a los cristianos. A veces me han preguntado si es bueno ayudar a los limpiaparabrisas o a los que están en una calle pidiendo limosna, y mi pregunta es, ¿por qué no ayudarlos, verdad? ¿Por qué no? Hay mucha necesidad en todas partes. El Señor Jesús dijo que a los pobres siempre los tendréis en este mundo. Y siempre habrá una posibilidad para apoyar, así que es bueno llevar un poquito de monedas por ahí, siempre regaditas por ahí, para cuando alguien nos pida, pues dársela, ¿verdad? Hay mucho centroamericano en los cruces de las vías, en los cruceros de vías. A veces pasan por nuestras casas, bueno, pues ni siquiera sabemos cuántas situaciones vienen. Bueno, sí tenemos idea, ¿no? Cuántas situaciones viene enfrentando esa gente y por qué salió de su lugar. A nosotros nos podría pasar lo mismo y debemos entenderlos. Pero bueno, no nos cansemos, hermanos. No se cansen de dar. No se cansen de preocuparse por su obra.
no se cansen de preocuparse por el extendimiento del Evangelio. No se cansen de preocuparse por aquellos que padecen más necesidad dentro de nuestra iglesia. Y cumplamos de esa manera la ley de Cristo. Ese fue nuestro título hoy, cumpliendo con la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es el amor. Amemos, hermanos. Y como dice la palabra, no de palabra nada más, sino de hecho y en verdad. Como dice el dicho, orando, orando y con el mazo dando. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Esta fue la meditación de hoy. Felicidades a la nietecita de mi hermana Berna, que cumple 13 años de vida. Que Dios la bendiga. Un abrazo, hermanita, allá desde Estados Unidos, donde está. Le llegue este abrazo a Carolina del Norte. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, pues gracias a Dios por un devocional más. Los espero para la próxima semana. Ya saben que de miércoles a viernes a las 8 de la mañana estaré tratando de estar, si Dios me lo permite, me da vida, me da salud, estaré con ustedes nuevamente. Así que un abrazo a todos ustedes, un abrazo a Cristalita, que cumple sus 13 años, y que Dios la bendiga grandemente en este día, que la celebren, y por ahí que me inviten, que me inviten un tamalito, aunque sea, ¿verdad? Que Dios les bendiga grandemente. Hermanos, Dios les bendiga. Hasta la próxima, hermana Klaus Wong. Dios le bendiga, hermana Claudia, hermana misionera. Y sígase preparando para su boda. Estamos orando por usted. Dios les bendiga. Hermano Álvaro, hermana Araceli, Dios les bendiga. Hasta la próxima.